Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a traer una corta enseñanza y es sobre el texto de Juan 20:22, un texto que ha sido mal interpretado por muchos pastores. Este texto dice lo siguiente: recuerde algo primeramente, antes que todo, que este es su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Quien les habla, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, saludándolos en el glorioso nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Como ya dije al principio, vamos a mirar Juan 20:22, vamos a tener una corta enseñanza sobre Juan 20:22, que es un texto que malinterpretan muchos pastores. He escuchado pastores, y hablo en términos generales, pastores que predican que cuando Jesús menciona estas palabras, dio el Espíritu Santo a, a los discípulos, que por eso hay muchas formas de recibir el Espíritu Santo, dicen estos pastores. Hay muchas formas de recibir el Espíritu Santo, porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés, dicen ellos. ¿Por qué? Porque el texto dice así, Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Entonces, mis amigos pastores, mis hermanos pastores, dicen y argumentan que cuando Jesús dijo esto, los apóstoles, los discípulos, recibieron el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sí, y que allí ellos recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay muchas formas de recibir el Espíritu Santo. Y que, vuelvo y repito, los apóstoles, los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Pero aquí caemos en una, ¿cómo podemos decir? En una contradicción. Si decimos eso, que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés, ¿sí? Porque Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Entonces caemos en una contradicción. Leamos lo que dice Juan 20:22. Aquí lo hemos proyectado en pantalla. ¿Sí? Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Y mis pastores, mis amigos pastores, interpretan esto diciendo que Jesús allí, o los discípulos, recibieron el Espíritu Santo porque Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y al decir esto, pues caemos en una contradicción, porque si nosotros miramos Hechos capítulo 2, y vamos a mirarlo. Hechos capítulo 2 dice que llegado el día del Pentecostés, dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice: estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Entonces miren, ellos aquí dicen que Jesús les dio el Espíritu Santo, pero aquí dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero Pedro declara que esto es que ellos recibieron el Espíritu Santo. Mire, Pedro dice que esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es haberla recibido. ¿Sí? Entonces caemos en una contradicción. Si Jesús en Juan 20:22 antes del Pentecostés les
recibieron ellos, Jesús les dio y ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué Pedro dice que esta manifestación de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daban que hablasen? Es porque ellos recibieron el Espíritu Santo, porque Pedro lo dice, mire, porque los que, Hechos capítulo 10, verso 46 al 47 dice, porque les oían, leamos desde el verso 45, dice, desde el verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en otras lenguas, y que magnificaban a Dios. Mire lo que dice Pedro, verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ellos hablaron en otras lenguas. ¿Cuándo? En Hechos capítulo 2. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero Pedro dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces hay una contradicción. Si lo recibieron cuando Jesús les sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo, o lo recibieron en Pentecostés. Sería una contradicción, evidentemente. Una contradicción que mis amigos y mis hermanos pastores, al decir que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Juan 20:22, cuando Jesús sopla sobre ellos, caerían en una contradicción porque vemos que solamente se recibe, o los discípulos recibieron el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Ahí lo están recibiendo. Entonces, no fue aquí cuando Jesús sopla sobre ellos y les dice, recibí el Espíritu Santo. No fue aquí. Ahora, decimos que este texto es mal interpretado, ¿no? Juan 20:22, texto mal interpretado por muchos pastores. Es mal interpretado. Vamos a ver el por qué. Porque Hechos 20:22, decimos que Juan 20:22 es un texto mal interpretado por muchos pastores. ¿Sí? Mal interpretado, ¿por qué? Porque dicen que allí Jesús les dio el Espíritu Santo a los discípulos y que por lo tanto hay muchas maneras de recibir el Espíritu Santo. Pero vemos que los discípulos solamente recibieron el Espíritu Santo hasta el día del Pentecostés, y eso sería una contradicción. Y vamos a ver en qué consiste la mala interpretación que hacen los pastores de este texto, porque no recibieron el Espíritu Santo los discípulos dos veces. No lo recibieron dos veces. ¿Ya? Recuerde que Jesús dice en Juan capítulo 7, ¿sí? Porque de pronto habrá alguno que diga que lo recibieron dos veces. No puede ser que lo hayan recibido dos veces, porque en Juan capítulo 7 Jesús dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, óigame bien, de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el día que Jesús fue glorificado, recibido arriba en gloria, ese día vino el Espíritu. O sea, los discípulos no recibieron el Espíritu Santo porque no había todavía Espíritu Santo. ¿Por qué no había Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido glorificado. O sea, no había sido recibido en gloria, lo dice Juan 7. Esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido. En la versión en el griego dice, pues aún no había Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había Espíritu, dice. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es imposible que los discípulos hayan recibido el Espíritu Santo el día que Jesús sopló sobre ellos. Es una mala interpretación. Y vamos a ver en qué consiste esa mala interpretación. Si nosotros analizamos el texto desde el griego, vemos que ahí Jesús no les está dando el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque si hubiese sido así, si hubiese incluido el verbo dar, y Jesús sopló sobre ellos y les dio y les dijo, recibí el Espíritu Santo, y ellos lo recibieron, por ejemplo.
y ellos lo recibieron, sería lo más normal, y ellos recibieron el Espíritu Santo. O otra, el escritor hubiera dicho, y les dio allí el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, les dijo, recibí el Espíritu Santo, y el escritor hubiese dicho, y en ese instante les dio el Espíritu Santo. Ya podría haber sido, pero vemos que no está ni que ellos recibieron el Espíritu Santo, ni que Jesús les dio el Espíritu Santo, no lo dice, ya, por la sencilla razón de que allí Jesús, en Juan 20:22, no les está dando el Espíritu Santo, los está mandando, escúcheme bien, a recibir el Espíritu Santo. Los está mandando, es una orden que Jesús les está dando. A ver, voy a aclarar esto. Aquí está, Juan 20:22. Dice kai touto eipem, ¿sí? Y esto dijo, o esto les dijo, ¿ya? Y esto dijo, dice aquí, enefousetsen, soplando, ¿sí? Soplar, ¿ya? Enefousetsen, soplando, kai lehei autos, y les dijo a ellos, lambete, ¿sí? Lambete, recibí neuma hagen, ¿sí? Recibí el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a analizar algo. Ya dijimos que si Jesús les hubiese dado el Espíritu Santo, allí diría, y Jesús les dijo, recibí el Espíritu Santo, y Jesús les dio el Espíritu Santo, o ellos recibieron el Espíritu Santo, pero eso no lo dice la oración. Entonces, por lo tanto, no está diciendo que Jesús les dio el Espíritu Santo. No, no lo dice. Les está mandando. Lo que pasa es que en días anteriores hablaba yo con un hermano que tuvimos una conversación acerca de la riqueza del idioma griego. El idioma griego es muy rico en su forma de saber, ¿no? De entenderse. Ellos entendían, cuando se hablaba, ellos entre ellos, en griego, entendían de qué forma estaba hablando, si era un mandamiento, si era una afirmación, si era una pregunta, ¿sí? Y aquí Jesús les está dando es una orden. El griego tiene varias voces, varios modos, ¿sí? Y esto está en un modo imperativo, ¿sí? Esta es una voz activa, o sea que es la acción del verbo, dándola o ejerciéndola el sujeto sobre otros, ¿sí? Pero está en un modo imperativo, ¿sí? Está en un modo imperativo. ¿Qué significa esto, el modo imperativo? El imperativo es la forma con que se daban las órdenes, ¿sí? Las órdenes. Difícil de entender al escribirlo, ¿ya? Porque se debió haber dicho aquí, de pronto a una nota en pie de página, me imagino, o de pronto dentro de la misma oración bueno, eso no se puede hacer, ¿sí? Hay que reconocerlo, no se puede hacer, porque no podemos añadirle palabra a la escritura, pero sí de pronto al pie de página, escribir que allí se está dando es una orden, ¿sí? Porque está en un modo imperativo. Jesús le está diciendo a ellos, y habiendo dicho esto, ¿ya? Y estas cosas diciendo, ¿ya? O habiendo dicho esto, dice, sopló y dijo a ellos, lavete neuma hagion, recibid el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo recibid, entonces muchos pastores dicen, uy, allí les dio el Espíritu Santo porque les dice enfáticamente, recibí el Espíritu Santo, ¿sí? Pero vemos que aquí no está mandando, perdón, aquí no hay una, ¿cómo podemos decirlo?
Aquí no hay algo con que Jesús esté diciéndole a los discípulos que ellos en ese instante estén recibiendo el Espíritu Santo. No lo dice el texto griego. El texto griego lo que está diciendo es que el Señor les está mandando, porque el imperativo es el modo con que se daban las órdenes. El Señor les está mandando a ellos a que reciban el Espíritu Santo. Es un mandamiento que les está dando. ¿Sí? No es una afirmación, no es que les esté dando, sino un mandamiento. Recibid el Espíritu Santo en forma imperativa, en forma de mandamiento. Les está diciendo, oiga, no se queden sin recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, es lo que les está diciendo. ¿Sí? Esto. Entonces, cuando nosotros vamos al texto griego, encontramos que el modo con que Jesús está afirmando o diciendo esta palabra es en el modo imperativo, que es el modo con que se expresan los mandamientos o los deseos. ¿Sí? Jesús les está mandando a sus discípulos que reciban el Espíritu Santo. Es un mandamiento. Ahora, volvemos a ver esto en Hechos capítulo 1, verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste de mí. ¿Sí? Les mandó. Vuelve el Señor y les manda. Escúcheme bien. En Hechos capítulo 1, verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. ¿Sí? Entonces vemos que esto fue un mandamiento. Esto no fue un hecho, esto no fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. No, Él les está mandando. Entonces vemos que Hechos capítulo 1, verso 4 ratifica que ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Lo recibieron el día del Pentecostés. Y esto se encarga de aclararlo Pedro en Hechos capítulo 10, verso 47, que solamente fue allí, cuando ellos hablaron en otras lenguas, fue que recibieron el Espíritu Santo. No fue antes. Esto es un mandamiento, ¿ya? Juan 20, 22 es un mandamiento. Está en modo imperativo. Reciban el Espíritu Santo. Recibid, ¿sí? No se queden sin recibirlo. Y vuelve el Señor en Hechos 1:4, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Ahí está, esa es la promesa que les hizo. ¿Ya? El mandamiento que les dio, no se queden sin recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso fue lo que les dijo. Entonces, por lo tanto, no podemos, escúcheme, amigo pastor, evangelista, maestro, usted que enseña que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo sin hablar en otras lenguas, que porque Jesús sopló sobre ellos, tienen que entender que aquí no es un hecho que ellos hayan recibido, sino que Jesús les mandó que recibieran el Espíritu Santo. Es un mandamiento que les está dando. Mandamiento que les ratifica en Hechos capítulo 1, verso 4. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Recuerde que ellos se fueron al aposento alto y allí se quedaron y eran como 120 y perseveraban, dice Hechos 1:14, y perseveraban estos unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Allí ellos están cumpliendo ese mandamiento, buscando el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene a ellos? En Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Entonces vemos que no hay varias formas de recibir el Espíritu Santo. No. Hechos Juan 20, 22 es un texto mal interpretado, porque Jesús allí está dando un mandamiento. ¿Ya? Bueno, mis hermanos, espero que esta conferencia cortica les sea de edificación a cada uno de ustedes y que cada día vamos aprendiendo más. Juan 20, 22, texto mal interpretado por muchos pastores. Nos vemos en una próxima emisión de su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Y de ahora en adelante,
Cuando hablemos de Juan 20:22, digamos lo que es. Amigo pastor, diga lo que es, que allí se está Jesús dando es un mandamiento. No les está dando el Espíritu Santo. Es un mandamiento que les está diciendo. O sea, bien dicho, y les mandó diciendo, sería bien traducido, y les mandó diciendo, recibí el Espíritu Santo. Sería bien traducido, ¿ya? Y habiendo dicho esto, sopló y les mandó diciendo, sería la mejor, recibí el Espíritu Santo. O les ordenó, ¿sí? Les ordenó, recibí el Espíritu Santo. ¿Sí? Sería mejor traducido, les ordenó, recibí el Espíritu Santo, porque es un mandamiento que el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, como también lo manda en Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Cumplimiento de ese mandamiento, se queda en el aposento alto, orando, perseverando en la oración. Consecuencias de obedecer ese mandamiento, recibieron el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Solamente allí, y lo ratifica Pedro en Hechos 10:47, cuando en los gentiles cae el Espíritu Santo, es derramado el Espíritu Santo, dice, ¿podrá alguno impedir el agua sobre estos, a los cuales ha caído o ha llegado el Espíritu Santo como a nosotros en el principio? Este es lo que nos dice la Escritura. Juan 20:22, un texto mal interpretado por muchos pastores. Dios los bendiga, se despide usted, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.